Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Como saben, un programa en el que disponemos de 60 minutos de televisión para hablar de las cuestiones que consideramos que pueden ser de su interés y sobre todo para que en muchas ocasiones saquen sus propias conclusiones sobre la realidad, en este caso canaria, tinerfeña, de nuestro archipiélago. Esta noche, antes de hacer los oportunos recordatorios, vamos a hablar de un tema que creo que va a ser de su interés, que va a ser muy práctico, que incluso va a despertar seguramente alguna curiosidad, referido, o en este caso el motivo que nos trae esta noche aquí, a las energías renovables, su aprovechamiento, su ahorro, pero desde un concepto, eso es lo que vamos a intentar con la ayuda de nuestros invitados, muy práctico, muy pegado a las cuestiones del hogar, ¿no? A ese ahorro energético traducido a lo que cada uno de nosotros hace o no hace en su vida cotidiana, en su domicilio. Como siempre decimos, ustedes pueden ver la señal de Canal 8 Televisión a través de la TDT, en el canal 38 en la isla de Tenerife, en la comarca sur, y en la isla de La Palma en el canal 63. A lo largo del programa se irá poniendo el correo electrónico en el que esperamos tanto sus críticas, sugerencias de propuestas, programas, temas que quieren que tratemos en esta mesa, que serán siempre bien recibidas. Paso a continuación a presentarles a las personas que nos acompañan y después entramos ya en materia, si les parece. Estamos esta noche con Eduardo Sansón, que es gerente de la empresa Rite Solar, que se dedica a la instalación de energías renovables en el hogar. Eduardo, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias. También contamos con la presencia de Ricardo Guerrero Lemus, que ya en alguna otra ocasión nos ha acompañado en Punto de Encuentro y que en este caso está en su calidad de director del Máster de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna. Ricardo, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y gracias por invitarme. Muy bien, y también estamos con Araceli Raimundo, que es arquitecta bioclimática y que seguramente también nos va a ayudar esta noche a ver nuestras casas, nuestros hogares, no sé si los del futuro o los del presente, de una manera diferente. También buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, pues vamos a entrar en materia. Como siempre se entra en estos temas, de lo general o particular, yo quería preguntarles inicialmente si consideran que, ciñéndonos a lo que es nuestra sociedad canaria, estamos empezando a tener conciencia, la tenemos, nos falta mucho, sobre lo que significa el uso de las energías renovables y su aplicación al hogar, a nuestra vida diaria, que quizás es lo que el eje del programa de esta noche. Por tu situación en la mesa, Eduardo, empezamos por ti mismo, si te parece. ¿Estamos concienciados los canarios, los tinerfeños con esta realidad? Creo que se ha avanzado mucho, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Quizás se ha avanzado porque en su momento hubieron instrumentos a través del gobierno para subvencionar este tipo de instalaciones de energías renovables y a través de eso pues, se ha ido introduciendo en el mercado el concepto de las energías renovables. Ahora todavía ya no existen ese tipo de subvenciones, pero ya digamos que el concepto está empezando a calar más en la gente, ¿no? Ricardo, estamos hablando de una concienciación, por matizar un poco, añadir algo más a la pregunta, medioambiental, energética, de eficiencia, de ahorro. ¿Crees que estamos siendo conscientes? De generación de puestos de trabajo, sí, también, lógicamente, muy en este importante, tiempo mucho más. De generación de tejido productivo. Creo que un enfoque que vale la pena introducir en esta tertulia que tenemos es el que cuando enfocamos las energías renovables hacia la vivienda, hacia el uso doméstico, estamos enfocándola también a la pequeña empresa, que es la que responde a la demanda de los pequeños peticionarios o pequeños demandantes de nuevas instalaciones de energías renovables, también de actividad en eficiencia energética y la pequeña empresa en este momento económico complicado en el que estamos, pues ver una perspectiva de futuro bien adaptada y que es tan necesaria en Canarias porque hay compromisos muy importantes de todas las administraciones, pues es una buena oportunidad. ¿Y Araceli, qué opinas al respecto? Pues yo estoy con Eduardo también, en que ha habido determinadas leyes que han salido que han contribuido al impulso de las energías renovables y desde mi profesión lo que a mí me parece interesante es energías renovables desde luego sí, pero como una culminación de un proceso de ahorro energético en general. O sea, primero establecer todas las estrategias para consumir lo menos posible y luego los consumos que no tengamos más remedio que hacerlos renovables. Ese para mí es la continuidad lógica de un proceso sostenible. Cuando hablamos de energías renovables, si cada uno de ustedes quiere aportar algo para que lo entiendan nuestros telespectadores, ¿de qué estamos hablando? Mucha gente pensará pues, solamente en los paneles solares, otros pensarán a lo mejor pues, no sé, en cuestiones que tengan que ver en su época con el tema de los campos eólicos, pero aplicado, digamos, ciñéndolo a lo particular, a los ciudadanos, ¿qué entienden o qué creen ustedes que debería entender la gente que son las energías renovables? Poniéndoles ejemplos incluso si podemos.
Eduardo. Bueno, el concepto más común es el de la placa solar térmica para calentar agua y sustituir, digamos, la electricidad o el gas para ese mismo fin, ¿no? Pero también tenemos la energía fotovoltaica, que lo que hace es generar electricidad a través de la radiación solar. No es tan conocida, digamos, ¿no? En público. Y bueno, ya a otros niveles ya, que no son quizás tan a nivel de usuario, tendríamos la eólica, biomasa y otro tipo de energía renovable. Pues para el abastecimiento utilizamos las que parten de recursos renovables, el sol, el viento. Las que no son renovables son las que estamos utilizando ahora mismo al 95% en Canarias, lo cual pues se ve bastante extraño, ¿no? Que estemos dependiendo al 95%. O sea, nadie tiene más radiación solar que tenemos nosotros y a nadie le supondría tanto beneficio el aprovecharse de estas energías renovables. Por ello la siguiente cuestión que quería hacer, estamos, si me lo permiten, oír la cantidad de posibilidades que tiene en este caso Canarias para el aprovechamiento de estas energías limpias o estas energías. En discursos políticos y en medios de comunicación seguramente los telespectadores están cansados de oírlo. En la realidad tenemos las condiciones diferentes. Está ligado a ciertos, ¿cómo decirlo? Pues a licencias o a ciertos permisos que hasta ahora se han frenado y que no se ha conseguido, digamos, que impulsar como se debiera, ¿no? Por ejemplo, y un caso muy claro lo tenemos en la eólica. Dentro de las comunidades autónomas de España, Canarias se ha quedado muy atrás porque, pues, por el famoso caso de eólico y por otras razones, pues no se ha dejado instalar lo que los empresarios pues quieren instalar. Ricardo, sobre esas condiciones especiales son... Ahí tenemos una novedad que creo que es importante, que es en el Consejo de Ministros que se celebró en Canarias, que se aprobó un plan denominado Plan Canarias. Hay un aspecto que personalmente yo venía batallando desde hacía mucho tiempo, que era tener cupos en generación a través de fuentes renovables específicos para Canarias, porque estaba pasando lo que señalaba Eduardo ahora mismo, ¿no? Había unos cupos, y los hay aún establecidos para la energía eólica, y por los problemas que hemos tenido aquí en Canarias, pues ese cupo no estábamos consiguiendo acceder a él, no estábamos consiguiendo instalar aerogeneradores, y en cambio en otras comunidades autónomas estaban siendo auténticos campeones, lo están siendo. Hay un dato de hace unos pocos días, ¿no? Días en que hemos conseguido ya superar el 50% en la producción eléctrica en la península a través de energía eólica, ¿no? Más del 50% en determinados momentos, ¿no? Entonces el Consejo de Ministros de producción eléctrica de fuentes renovables en Canarias para el año Sí, yo creo que tenemos las mayores posibilidades de generación de energías renovables. El problema que tenemos es que los sistemas eléctricos canarios son aislados y cuando tienes mucha energía no sabes qué hacer con ellas. Es difícil tener los flujos que tienes en Europa. Y luego lo del tema del freno a la implantación de renovables, yo entiendo que también es lógico porque tenemos un paisaje muy frágil con unas cuencas visuales que se ven desde muy lejos y vivimos de él. Entonces, a mí no me parece tampoco que sea lo correcto el que de repente salga una ley y ya todo el mundo se dedique a instalar renovables en suelo rústico. Yo creo que uno de los recursos más escasos que tenemos en Canarias, el más limitado, es el suelo y tenemos que gestionarlo muy bien. Entonces, creo que es la hora de hacer diseños integrados en la que esa fotovoltaica se implante en sitios donde ya está construido. Por ejemplo, las cubiertas de las naves industriales, que tienen una proporción estupenda para poderlo hacer, o ahora que tendremos que recuperar una cierta autonomía alimentaria porque estamos dependiendo mucho de los alimentos exteriores porque nos hemos concentrado en el monocultivo del bloque, pues podemos
establecer, por ejemplo, nuevos invernaderos con unos sistemas mucho más modernos y eficientes para crear esa diversificación de la economía, en lo que los cubiertas, por ejemplo, se utilicen para este tipo de... Serían muy aprovechables, desde luego. Claro. Si me lo permite, una puntualización nada más es que precisamente a partir de septiembre del año pasado fue aprobado un nuevo Real Decreto que distingue en la instalación entre fotovoltaica en cubiertas de edificios y en suelo, precisamente primando el que se vaya hacia las cubiertas de los edificios, porque, en fin, lo digo un poco de memoria, pero en el caso de la isla de Tenerife, aproximadamente tenemos construidos, ¿no? Y por tanto superficie susceptible de ser ocupada no solamente por la fotovoltaica sino la solar térmica, tenemos aproximadamente unos 30 kilómetros cuadrados de suelo con cubiertas, ¿no? Y entonces si nosotros utilizáramos toda esa cubierta, por ejemplo, para instalar fotovoltaica, ya lo hemos estudiado en nuestro máster, ¿no? Y aplicando también una ratio de producción, porque la fotovoltaica en media pues viene a producir 6 horas al día, ¿no? O sea que hay que dividir por 4, pero seríamos capaces de casi producir 3 veces en sentido de la potencia que tenemos ahora mismo instalada en esta isla en convencional, es decir, en lo que son nuestras centrales de Granadilla y de Caletillas, y todo eso nos debe hacer reflexionar. ¿Cómo valoran el papel de las administraciones públicas, en este caso la autonómica, la insular, la local, la estatal, a la hora de promover en los ciudadanos, digamos, ese doble concepto de utilización de las energías renovables y, muy importante, que supongo que ahí entraremos ya a fondo en la segunda parte del programa, lo que es el ahorro energético en los hogares directamente, ya desde su construcción o diseño, digamos, hasta en el día a día? ¿Qué papel creen que están jugando las administraciones o que deberían jugar las administraciones en este asunto? Cualquiera de los tres. Bueno, como ya dije antes, realmente el papel que ha venido llevando las administraciones hasta ahora es el de fomentar a través de subvenciones la instalación. Si estamos hablando del hogar, digamos, no estamos hablando ya de a nivel empresarial. Ya no están, digamos, en marcha, ¿no? Sí, fueron, digamos, para el lanzamiento de la... Eso fue a nivel del Gobierno de Canarias. Ahora hay determinados ayuntamientos, en concreto 5 en la isla de Tenerife, que sí han promovido el uso de las energías renovables a través de bonificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles. Pero situación esta, Eduardo, y aprovecho tu comentario, que muchos ciudadanos no conocen. No lo conocen. La gente no sabe que por tener a lo mejor en este caso una instalación, un panel solar o lo que fuera, en este caso en su azotea para calentar agua, que es una de las utilizaciones más habituales, tiene un descuento en el IBI, en la conocida contribución, ¿no? ¿Y la los urbana. que son? Claro, podemos decir los municipios que son, Santa Cruz, La Laguna, Candelaria, La Orotava, ¿puede ser? La Orotava y Santa Úrsula. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, por poner una placa solar térmica, pues la vivienda tendría un 50% de descuento en el IBI durante 25 años, y eso es muchísimo dinero. Eso sí son datos que la gente seguramente agradece, ¿no? Casi es más que una subvención, que lo que se solía dar, sobre todo porque el IBI sigue subiendo todos los años y en determinadas zonas, por ejemplo Santa Cruz, se pueden pagar unos recibos bien salados. Desde luego. Ricardo, el papel de las administraciones, además tú que tienes esta doble vertiente de también estar, digamos, en tu faceta política dentro de una administración insular. Yo quiero introducir un dato añadido, ¿no? Que es la necesidad de estandarizar los procesos de petición de licencias, de obras o de autorizaciones para emplazamientos, porque primero, los funcionarios... ¿Te refieres a las licencias, los permisos, por decirlo de una forma más vaga, para este tipo de instalaciones? Sí, claro, vale, claro, bien. Porque los funcionarios son personas como nosotros, ¿no? Y cuando mucha gente que nos esté viendo está diciendo, bueno, yo esto de las renovables tampoco tengo mucha información, no sé muy bien de qué va, pues los funcionarios, muchos tampoco tienen ni idea de... Y entonces hay que explicarles, ¿no? Y hay que entiendan cómo es esto. Y si consiguiéramos estandarizar el proceso, podríamos ahorrarnos muchos meses en toda la tramitación administrativa. Es decir, si tuviéramos, digamos, una forma en la que ya tuviéramos una especie de instalación, a lo mejor modelo, quizás Eduardo puede tener esto más claro que yo, en fin, que sea una cuestión casi de rellenar una SEC y tal, firmar y para adentro. Que depende del ayuntamiento que sea, la cosa se puede poner muy complicada para poner una instalación, y creo que el ejemplo al que te refieres es de las instalaciones fotovoltaicas. Sí. Porque para poder, digamos, en este caso, para que la gente lo entienda, para generar electricidad. Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí.
Porque la eólica aún ni nos la planteamos, pero ya nos la plantearemos. Sí. Bueno, tienes razón. Son complicados los trámites. Sí, dependiendo del ayuntamiento, pues, pueden ser muy complicados. Uno de los requisitos necesarios para poder, digamos, vender esa energía, porque ya luego, si quieres, podemos comentar ese tema, ¿no? O sea, es una parte de ese doble aprovechamiento. El negocio, digamos, que hay dentro de las renovables, ¿no? Porque desgraciadamente, pues, si queremos a lo mejor hablar en términos de necesidad o de sostenibilidad, pues realmente, desgraciadamente ahora los términos en que se hablan es los términos de cuánto me voy a agarrar de dinero o cuánto voy a ganar en esta inversión, ¿no? Y eso realmente se está moviendo el mercado en eso nada más, ¿no? Un gran porcentaje. Si puedo poner un ejemplo muy breve de un municipio que no voy a decir esta vez cuál es, pues en su momento, en los años 80, pues el funcionario, o bueno, quienes redactaron el plan general, pusieron que la fotovoltaica que se instalara sobre cubiertas solamente podía ser para autoconsumo. De forma que cuando uno se plantea una instalación fotovoltaica, pues le sale totalmente fuera de rango en cuanto a recuperar el dinero que invierte, porque digamos el truco, ¿no?, de poder recuperar la inversión pronto es vender la energía a la red eléctrica. Digamos, al operador, claro. ¿no? Y entonces probablemente la persona que redactó el plan general en su momento, con su mejor fe, pensando en, bueno, esto tienen que ser unas cuestiones de autoconsumo, de autoabastecimiento y tal, puso aquella frase y nada, y ha complicado muchísimo que ese municipio, por esa frasecita, pueda aspirar a que las cubiertas de sus edificios puedan ser cubiertas con fotovoltaica, ¿no? Tan triste como eso. Araceli, este tema, y además en tu campo, en el tema de lo que es las viviendas bioclimáticas, ¿las administraciones qué papel están jugando? Yo creo que la administración, el papel fundamental que tienen que desarrollar es el de facilitar la formación y la información, porque hay muchas veces que se quedan experiencias en el tintero precisamente por desconocimiento. En el caso mío en concreto, por ejemplo, en lo que es la construcción eficiente, se consiguen muchísimos más ahorros a través del diseño razonable de la vivienda que por muchos paneles fotovoltaicos que le pongas luego. Y sin embargo, esa es una rama que está muy olvidada y muy poco potenciada también por las administraciones. Yo creo que es importante el que haya actuaciones emblemáticas en donde incluso se pueda medir las ventajas de utilizar ese tipo de sistemas. Y alguien se preguntará, ¿por qué las propias administraciones públicas en sus instalaciones, en sus edificios, en lo que es de todos, digamos, no utiliza también las energías renovables? O cuando se propone, a lo mejor, no sé si es así o no, una nueva instalación, no se tiene en cuenta, pues bueno, pues que se pueda autoabastecer. ¿Este tipo de circunstancias se dan en algunos casos o todavía hay mucho que hacer? La pregunta va dirigida a los tres. Bueno, yo creo que Araceli también la podría contestar porque hay una normativa con respecto a la edificación, que es el Código Técnico, que ya establece que los edificios públicos pues tengan que tener un cierto porcentaje de energías renovables, ¿no? Y ya pues por ese camino pues se está empezando a, digamos, a implantar, ¿no? ¿Pero eso es para los nuevos edificios o para las nuevas instalaciones que se creen? Es para los nuevos edificios y para las rehabilitaciones que pasen de un determinado número de metros cuadrados. El problema que tiene esta normativa se llama el Código Técnico de la Edificación. Este código técnico viene, ideado de países muchísimo más fríos que el nuestro, viene del norte de Europa. Entonces las prioridades es que no se te escape la calefacción. Al trasladar esa normativa a Canarias, realmente no nos ha hecho justicia a nuestro clima, porque premian... Casi se hizo un corta-pega en vez de hacer algo específico para nosotros. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un edificio que sea muy poco eficiente, pero luego le pones unos equipos activos de este tipo de renovables muy eficientes y puedes sacar una buena nota. Tú sabes que ahora los edificios es igual que las neveras, que tienen letras, puede ser A, B, C, D, depende de lo eficiente que sea desde el punto de vista energético. Pues al trasladar esa normativa europea a Canarias, se puede conseguir una cosa tan paradójica como que un edificio que no está construido para este clima, con lo cual es menos eficiente que si tienes en cuenta este clima, por el simple hecho de ponerle unos equipos muy eficientes consigas una buena nota y sin embargo, diseñando para el clima, que puedes conseguir hasta suprimir buena parte de esos equipos activos que también consumen energía y emiten CO2 cuando se fabrican, no puedes sacar una buena nota. Entonces, es un doble lenguaje, ¿no? Estamos intentando, porque también la ley te permite el introducir documentos que luego te los reconocen y que sean
asumidos, pero son procedimientos muy lentos que estamos intentando, pues un grupo de arquitectos del Colegio de Arquitectos, el grupo Esperia, estamos intentando cambiar para Canarias y hacer una normativa más justa y que se premie de verdad la eficiencia, teniendo en cuenta el clima. Ricardo. Sí, de todas formas también hay un programa impulsado por el Gobierno del Estado y que se canaliza a través de lo que se llama el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, el IDAE, que a su vez convenia con las comunidades autónomas. Ahí está la Comunidad Autónoma de Canarias, que es lo que se llama el programa E4, y ahí se contemplan también actuaciones en los edificios de las administraciones públicas que sean actuaciones ejemplarizantes. Claro, efectivamente, perdón que te interrumpa, el mejor ejemplo quizás lo deberían dar las propias administraciones para que los ciudadanos vean las ventajas, ¿no? Sí, sí, la cuestión es que las administraciones se animen a hacerlo y hay subvenciones. Lo que ocurre con todas las subvenciones, desde la Unión Europea hacia abajo, es que siempre la administración beneficiaria tiene que poner un porcentaje de esa subvención, porque si no uno, desde la administración superior, se queda con la duda de si realmente quieren hacer esto, si le echan cariño, ¿no? Si lo van a hacer con toda la eficiencia, si la administración que se va a quedar con la instalación tiene que poner un porcentaje, lo hará con eficiencia porque querrá poner lo mínimo posible. Si es darle el 100%, entonces harán cualquier cosa para salir al paso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está todo lo que son sistemas para la eficiencia energética, los sensores de movimiento pues para que se enciendan las luces, toda la cuestión que aquí no está, ¿no? De calefacción, bueno, aire acondicionado sí. Hay una figura que es muy interesante y que puede ofrecer puestos de trabajo de cara al futuro, que es el gestor energético en cada administración pública, es decir, una persona que haga planes de eficiencia y ahorro energético en las administraciones públicas. Eso es una figura muy interesante porque ahorrar en energía es ahorrar en dinero. Y eso mucha gente lo debe comprender. A veces también tratamos de hacer ese esfuerzo y quizás valga la pena hablar en este debate del sector turístico, ¿no? El sector turístico, nosotros muchas veces decimos que solamente mira desde la recepción hacia arriba y que de la recepción hacia abajo también hay un mundo de gasto energético en el que se pueden conseguir muchos ahorros y además en esta situación de crisis es muy interesante. Precisamente el sector turístico sería ideal para, incluso añado, vender una imagen, si se me permite, de eficiencia energética, de trabajar con energías renovables, algo que muchos de los visitantes que vienen a Canarias, pues en sus países valoran, ¿no? Sí, ahí... bueno, sí. No, de hecho que hay ejemplos ya en Canarias que son muy notables, como el hotel, por ejemplo, Jardines de Nivaria, tiene un sistema que de lo general a lo particular, que es donde de verdad ves si la persona que lo está organizando es sostenible, porque hablar de la placa solar al final es como hablar del botón del traje, ¿no? Lo importante es ir desde el diseño del traje y luego ya terminas con la guinda, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Jardines de Nivaria, yo estoy haciendo ahora el doctorado en turismo y sostenibilidad, cómo hacer un hotel más sostenible sin necesidad de demolerlo, que es una manera importante de ahorrar energía. Demolerlo significa residuos, energía, y si puedes aprovechar la estructura solamente, ya estás ahorrando el 60% de la energía. Y este hotel, la verdad es que me quedé bastante impresionada de la gestión medioambiental que tienen en general, o sea, desde la concepción del propio hotel hasta lo que hacen con sus residuos y temas de reciclaje. Deberían ser premiadas. Afortunadamente sí, porque justo ahora con la crisis son de los que menos han notado el descenso y los clientes lo valoran en sus encuestas de calidad. Ricardo, ¿quieres añadir algo? Sí, yo quería decir, en fin, de lo que voy a contar, Araceli sabe mucho más que yo, y es simplemente la orientación del edificio con respecto a la salida y la puesta del sol ahorra muchísima energía, ¿no? Y aquí en Canarias, desgraciadamente por la presión que existe sobre el territorio, el edificio lo orientamos según la geometría de la parcela. Y claro, eso no debería ser así, porque al final un mayor gasto en energía es un mayor gasto en energía para todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos aspectos hay que cuidarlos mucho, y la verdad es que la gente que trabaja en arquitectura bioclimática pues tiene las ideas muy claras y es muy fácil entenderlo, porque si uno coloca la vivienda de forma que la mayor parte de los cristales den hacia el sur, pues cuando estamos en invierno, que el sol levanta poco,
el sol penetra bien en la casa y la calienta. Y en verano, que el sol levanta mucho, pues entonces la radiación no entra en la vivienda y no la calienta tanto. Si te parece, Ricardo, ese tema vamos a profundizar mucho más seguro en la segunda parte del programa. Ahora es el momento de la publicidad y nosotros les esperamos aquí después de los anuncios para seguir hablando de energías renovables y de consumo doméstico en nuestros hogares, de cómo aprovecharlo y cómo ahorrar energía, en este caso en Canarias. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, hablando hoy de energías renovables y su aprovechamiento. Dejábamos la primera parte del programa, ya esbozando algunas de las cosas que tocaremos en esta segunda parte de Punto de Encuentro, pero no quería dejar de preguntar a nuestros invitados por un asunto que lógicamente también preocupa y mucho más en los tiempos que corren. En primer lugar, la pregunta que le hago a los tres es si tenemos profesionales que se estén formando o profesionales que estén trabajando en este sector, pues canarios, gente de aquí que se esté preparando para esto. Y en segundo lugar, si desde las instituciones académicas, en algunos casos sé que sí, no sé si en todos, se está promoviendo que mucha gente acceda a un, digamos, mercado laboral que tiene mucho futuro, ¿no? Cualquiera de los tres empieza la intervención. Bueno, yo pienso que dentro de la parte práctica de la calle, ¿no? Sí veo que hay profesionales válidos. E incluso se nota que hay una conciencia a efectos de formación con respecto a las energías renovables, con el máster de energías renovables, por ejemplo, y ya podemos oír en la radio muchos cursos de empresas privadas que están ofreciendo pues estudios sobre energías renovables, porque bueno, sobre todo basado en el crecimiento tan grande que ha habido con el tema de la fotovoltaica en los últimos años, más en la península que aquí. Y bueno, se sabe que es un sector que tiene mucha pujanza. Y la idea ya se está empezando ya a generar esa idea de que hay que prepararse en ese sector porque tendrá futuro. Y desde el punto de vista empresarial, ustedes, digamos, lo han visto claro que esto es un negocio para el futuro, y también supongo que esos profesionales, ¿dónde los van a buscar? O sea, los profesionales con los que ustedes trabajan o contratan para salir adelante. Bueno, actualmente a través de la formación profesional se preparan muy bien para este tipo de actividades. Y luego existen la titulación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, que es la que permite, digamos, que tener el carnet profesional habilitado que lo ofrece la Consejería de Industria. Ricardo, sobre este asunto supongo que tienes, en este caso como director de un máster, supongo que nos contarás algo un poquito de qué trabajo se está haciendo para que la gente tenga la oportunidad de formarse en energías renovables. Hombre, nosotros desde la Universidad de La Laguna, desde hace ya 4 años, estamos sacando adelante el máster en energías renovables con una idea novedosa, ¿no? Es decir, nosotros no estamos formando instaladores, porque eso ya el sector rápidamente se mueve, o sea, quizás hace falta pues eso. No sé si lo oyes, creo que está pasando un helicóptero en este momento por encima del plató, estará entrando la señal, perdona, esperemos a que pase porque si no, ahí va. Sí. Ricardo, podemos seguir. Sí, decía que en fin, que los instaladores enseguida se acoplan a las tendencias del mercado, porque eso está bien. Nosotros lo que estamos tratando es de generar empresarios con olfato e innovadores en el campo de las renovables, asociados a profesionales de primer nivel en innovación. Eso es lo que estamos haciendo tanto en eólica como en solar, ¿no? Y ahí pues estamos, yo creo que asentando las bases para un futuro de independencia energética en Canarias, que entiendan el sector energético en su conjunto, que es mucho más que las renovables, porque hay que competir frente a empresas poderosas y con una inercia importantísima, porque, en fin, actualmente digamos que el sistema, ¿no?, de producción de energía pues tiene unas empresas detrás, tiene unos intereses detrás. Eso hay que ir diciéndoles, no, aquí vayan ustedes yéndose porque venimos con las renovables, ¿no? Entonces es lo que estamos tratando de preparar auténticos guerreros en el campo de las renovables para esta comunidad autónoma. Araceli, en el tema de la formación, de las posibles ofertas de trabajo, de ese tejido productivo que se genera alrededor de las renovables. Creo que
El que lo sostenible sea un negocio depende de dos factores, de que haya leyes que lo impulsen y de que haya demanda generada, ¿no? El que haya demanda, por ejemplo, depende muchas veces de información también, porque si tú tienes una casa que consume poco y que si consume poco eres capaz de ahorrar y que si ahorras tú eres el primer beneficiado. Pero es que si además tú tienes una casa que no necesitas encender la luz, por ejemplo, durante el día, porque hasta los cuartos de baño tienen ventilación, si está suficientemente protegida del sol en verano como para no necesitar aire acondicionado y protegida también de los rigores del invierno, que tenemos climas en los que hay ese problema, no solamente estás ahorrando en climatización, sino que eres mucho menos vulnerable cuando hay cortes de suministro. O sea que en ocasiones se convierte en habitual, ¿no? Claro, entonces si esa información la gente la capta, pues ¿quién no quiere estar en una casa donde estás ahorrando y además eres poco vulnerable ante eventuales cortes de suministro? O sea que pienso que el que esto sea negocio y se abra campos de trabajo depende en gran medida de estas dos cosas, de que haya leyes y que haya información. Cuando hablamos de la implantación, hablo siempre en términos de los ciudadanos, de los vecinos de estas islas, de implantación de energías renovables en su hogar o de sistemas de ahorro energético. Siempre hay una dualidad que sale cuando uno se pone a investigar un poco. Todo el mundo acaba diciendo que no, es que la instalación, por ejemplo, de paneles, hay gente que considera, no, a mí esto me parece caro. Esa, digamos, dualidad, esa relación entre el coste de instalarlo o de adaptar las edificaciones a estos sistemas, yo quería vincularlo al ahorro que supone, pues a lo mejor a largo plazo, a lo mejor no se ve mañana, pero al final sí lo es. Entonces sí me gustaría que me ilustraran un poquito, que nos ilustraran sobre esa relación coste de las instalaciones y el ahorro energético que conlleva. Sí, existe... Perdón, Eduardo, sí. Y económico al final. No, al final lo que importa, desgraciadamente, es el económico, ¿no? Y existe una cierta confusión, bueno, a la hora del usuario final, poco tiene más en cuenta el coste digamos que del sistema solar que el ahorro que pueda tener a medio plazo, ¿no? O sea, lo que le va a costar en ese momento, pues igual el usuario a lo mejor en determinados casos y más ahora prefiere pagar más electricidad durante pues, el resto de sus días que hacer una inversión que no es tan grande. ¿De qué cifras estaríamos hablando? Entre 1.800 y 3.000 euros más o menos. Eso sería lo que costaría la instalación de las placas solares para térmica, ¿no? Sí, depende del tamaño de la familia, ¿no? Pues ¿y el ahorro que supone puede suponer, pues en el caso con respecto a lo que sería, por ejemplo, el calentamiento de agua mediante un termoeléctrico, pues podría suponer un ahorro entre 80 y 100 euros por persona al año de la familia. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ya hoy en día los lavaplatos están preparados para conectarse y recibir agua caliente, con lo que también estaríamos hablando que no solo sería el ahorro de energía de las duchas, sino también el ahorro del lavaplatos. O sea que al final es un dinero que se nota, ¿no? Estaremos hablando de una amortización. Al final, no sé si tienen ustedes relación con los clientes una vez termina, digamos, la instalación, ¿les traducen a ustedes, bueno, pues he notado un ahorro o no? Pero es algo tangible. Es muy tangible, es muy tangible y estamos hablando, son inversiones que se recuperan pues en 5 años. Siempre, o sea, estamos hablando si no hay subvención. Si tenemos, por ejemplo, la bonificación del IBI, por ejemplo, de Santa Cruz, pues ya la cosa mejora mucho más, ¿no? Hay más motivos, si claro, cabe, ¿no? Claro. Ricardo, esa relación de lo que nos cuesta a lo mejor adaptar o instalar pues toda la tecnología que supone aprovechamiento de las energías renovables y el ahorro que al final tenemos, que a lo mejor no es tan visible, como decía, a corto plazo, como decía Eduardo. Yo ahí quería introducir una idea, ¿no? Porque Araceli hablaba de la seguridad en el suministro, antes en el ámbito de las renovables, ¿no? Y la ventaja frente a cortes, a lo que habría que añadir el asunto de evitar más redes eléctricas con las que todos estamos también un poco en desacuerdo, ¿no? Pero dicho esto y introduciendo el aspecto de los costes, quiero hacer una reflexión, ¿no? Y la reflexión es la siguiente: normalmente se dice, no, es que las renovables son caras, necesitan ayuda, ¿no? Pero es que las convencionales también tienen mucha ayuda, ¿no? Si por ejemplo aquí en Tenerife tenemos un debate ya casi un poco histórico, ¿no? En relación al puerto de Granadilla. Y resulta que la utilidad número 1 del puerto de Granadilla es colocar una regasificadora para poder montar una central de ciclo combinado.
el pagar ese puerto de Granadillas es una subvención a la producción de energía convencional, es así de claro. Es una subvención que habría que contabilizarla, ¿no? Para realmente que juguemos con las mismas reglas, ¿no? Comparar las mismas cosas. Claro, a lo que hay que sumar el que después el gas hay que comprarlo, a lo que hay que sumar después que la central hay que construirla, ¿no? Y a lo que hay que sumar los gases de efecto invernadero que salen a la atmósfera. Con esto lo que quiero decir es que las energías renovables, las reglas de juego que están ahora mismo van en su contra, ¿no? Y eso no puede ser, porque, ya digo, no solamente es una cuestión de perjuicio al medio ambiente, sino que hay grandes infraestructuras que se hacen para las convencionales, para las fuentes de energía convencional, que no se contabilizan y que realmente son subvenciones a la convencional y que a lo mejor, pues, en un planteamiento global, ¿no? Pues podemos pensar en, oye, pues resulta que las convencionales son incluso menos rentables frente a las renovables de lo que pensábamos, ¿no? Porque nos atan 20, 30, 40 años a estar enviando un cheque todos los meses a no sé qué país de por ahí que encima a lo mejor tiene 4 o 5 problemas y nos pone nerviosos porque nos genera alarma en nuestro suministro energético. De hecho, sí, perdón por hacer una puntualización, de hecho, según lo que estás comentando tú, actualmente, por ejemplo, la energía eléctrica producida en Canarias recibe una prima del Estado. O sea que realmente estamos pagando nosotros, con nuestros impuestos, estamos pagando el que se produzca energía en Canarias, aparte de lo que pagamos por consumirla. En Canarias el coste de producción de energía eléctrica cuesta el doble de la media del Estado. En islas pequeñas como el Hierro cuesta 4 veces más. Y a eso añadimos entonces un dato, que es que, por ejemplo, la eólica en Canarias, la producción de energía eléctrica a través de fuente eólica ahora mismo, es más barata que produciéndola de forma convencional con los costes que tenemos específicos en Canarias. Eso es un dato demoledor. A tener en cuenta. Araceli, ustedes cuando hablamos de esta dualidad coste, ahorro, en fin, cuando se enfrentan a proyectos de viviendas bioclimáticas, ¿cómo se lo explican? A lo mejor, no sé si directamente pues a quien quiere promover una vivienda de este tipo o para convencerlos de que estas viviendas al final suponen también un ahorro en las cuentas de la familia. La verdad es que es fácil de explicar. En cuanto coges un lápiz y les explicas un poco que el sol va a nuestro favor, no es que vaya a nuestro favor, sino que todo lo que sea aprovechar la física es mucho más barato y más sostenible. Cuando tienes que recurrir a la química normalmente es más insostenible y suele ser más caro. Y lo que ha pasado también es que en la evolución de la arquitectura moderna hemos dado muchos saltos y hemos tenido información de qué es lo que pasa en el resto del mundo y nos hemos embelesado con modelos que no son de aquí, pero que una alta disponibilidad energética nos ha permitido fabricar en climas que no les son propios, ¿no? Y entonces tú, por ejemplo, haces un cubo de vidrio y puede ser una maravilla de casa, pero claro, el problema que tienes es que en invierno es muy frío, en verano te mueres de calor, o sea, no es nada sostenible. Puedes hacerlo, sobre todo en la época en la que la energía era barata, porque luego el confort lo suplementabas a costo de energía. El problema es que el discurso ha cambiado y ahora hay que reflexionar de otra manera en eso. Cuando ves las enormes oportunidades que te da la naturaleza de poder hacer casas que se adaptan al medio en el que están, ves que al final no solamente el que vive dentro de la casa está mucho más a gusto, sino que el que vive fuera de la casa padece menos emisiones, porque el que vive dentro de una casa insostenible y tiene que consumir energía, al final las emisiones van para todo el planeta y entonces son procesos que se multiplican. ¿Qué diferencia de coste puede haber entre, digamos, construir una vivienda bioclimática con las tradicionales, con las que habitualmente tenemos en nuestro paisaje? Cero. ¿Cuestan lo mismo? El tema es que antes, por ejemplo, antes del Código Técnico no era obligatorio poner aislamiento térmico, pero ahora es una de las ventajas que tenemos, que es evidente que hay que poner aislamiento térmico para evitar sobrecalentamientos en verano y para evitar que se te vaya el calor en invierno. Como eso ya es obligatorio y las placas solares de agua caliente sanitaria también son obligatorias, el resto es jugar con las orientaciones. O sea, en una vivienda unifamiliar donde tú puedes darle la vuelta al edificio dentro de la parcela, en lo que apuntaba Ricardo, de jugar con la orientación, el jugar con la orientación es un 40 o un 50% de ahorro energético ya. O sea, de tener una casa bien orientada a tenerla mal orientada ya estás ahorrando el 40% de energía. Y esas cosas son muy fáciles de explicar
con un lápiz, y sobre todo si te vas a la parcela y ves con los propietarios por dónde sale el sol, por dónde se pone y qué es lo que pasaría en invierno y qué es lo que pasa en verano, y cuánto frío hace aquí en invierno y cuánto calor hace en verano y cómo te puedes proteger. Es que es tan divertido además, o sea que la gente lo entiende. Si me permiten, perfectamente. con los condicionantes de otras épocas hay quien mantiene, yo no sé si eso es así o no, y por eso lo dejo a su consideración, que nuestros mayores o la gente que, digamos, ya habitó estas islas hace algún tiempo, tenían muy claros estos conceptos y nosotros, sin embargo, los hemos perdido. No sé si están de acuerdo con quien... El concepto de aprovechamiento, pues, hombre, pues si el sol sale por este sitio, pues tengo que aprovechar para tener las estancias en las que más estoy. No sé, si lo quieren explicar ustedes. Yo creo que todo viene un poco dado por lo que comentaba Araceli, de que el coste de la energía era bastante asumible, entonces no se han tenido en cuenta todos esos factores, pues porque no afectaban tan duramente al bolsillo, ¿no? Que la claridad de esos conceptos es inversamente proporcional a la disponibilidad de energía. O sea, nuestros bisabuelos, por ejemplo, no se podían plantear en un aire acondicionado. Entonces no tenían más remedio que cuando se querían hacer su casa, que además eran otros procedimientos. No es lo mismo que un promotor haga un edificio para 60 personas y que luego sepa que la persona que lo va a comprar por lo general va a hacer una regla de 3 entre precio de metro cuadrado, el precio por metro cuadrado, y entonces no es lo mismo que hacerte tu casa para ti, que tienes como tu calidad de vida, tu orgullo de que he hecho esta vivienda y quiero que me quede bonita, o sea, es como domesticas un poco más qué es lo que va a pasar en tu propiedad, ¿no? No como cuando llegas y te compras una cosa que han hecho pues por un negocio prácticamente, ¿no? Y que el promotor mira sobre todo la rentabilidad. La época de nuestros antepasados era otro tipo de procedimientos y era más sostenible en líneas generales. Y yo creo que habría que hablar también no solamente de lo que es la propia arquitectura a la hora de la eficiencia energética, sino del urbanismo, ¿no? Y de cómo hemos desaprendido con respecto a nuestros abuelos. Antes la gente vivía más agrupada, porque eso, pues, en fin, los recursos los debían concentrar, los medios de transporte pues no tenían la estructura tan periférica, tan capilar que tiene ahora, pero ahora, por ejemplo, a veces tenemos el vicio de colocar una casa en un sitio porque la prioridad es qué vista tan bonita tiene, ¿no? Y claro, qué vista tan bonita tiene implica unos costes energéticos impresionantes, no solamente en transporte, sino a lo mejor el emplazamiento es un emplazamiento frío, donde no da mucho el sol, o al contrario, o está totalmente... y claro, eso en la isla de Tenerife lo vivimos mucho, ¿no? Lo que es la dispersión poblacional actualmente, los criterios urbanísticos, yo creo que han sido un disparate en los últimos decenios, y lo estamos pagando en la factura energética también, como en tantas otras cosas, porque cuando dispersamos tanto la población, pues en cualquier lugar quieren empezar teniendo la plaza, después el centro para mayores, el no sé qué, tal, y entonces como está todo muy dispersado, pues al final a la gente le cuesta mucho acceder al nivel de vida que debería tener o que tienen en lugares donde la población está más concentrada. Y ya digo, eso es un aspecto también en el que hemos desaprendido. Así me gustaría entrar un poquito en lo que son los factores, lo que estábamos hablando antes, esbozándolo, pues la orientación, qué cosas hay que tener en cuenta en nuestras viviendas para decir, bueno, pues los que ya la tienen construida y ya viven en ellas, pues a lo mejor podrán hacer algo. Me gustaría que hablaras un poquito de qué pueden hacer las personas que ya tienen una vivienda para, digamos, ahorrar el final en euros, pero también ahorrar el concepto energético que estamos manejando esta noche. Y después, quien se plantee pues construir su vivienda o lo que sea, qué cosas tienen que tener en cuenta, ¿no? Desde los ámbitos que ustedes tres conocen perfectamente. O sea, quien ya vive en una vivienda, cómo la puede adaptar a que sea más eficiente energéticamente, y quien la esté pensando en diseñar o construir, qué cosas tiene que tener en cuenta. Eduardo, si quieres empezar por ti. Bueno, yo podría hablar más bien de las viviendas que ya están construidas. Creo que Araceli puede hablar mucho mejor de las que están por construir, porque hay una normativa que la regula, ¿no? Efectos de energías renovables, bien claro de lo que pueden hacer, ¿no? Para ahorrar electricidad en el calentamiento del agua, pues la instalación de un equipo solar térmico. Para ahorrar electricidad, la instalación de una fotovoltaica o eólicas.
Y luego, bueno, el ahorro energético se puede lograr a través de otro tipo de instalaciones, como por ejemplo las bombillas de bajo consumo, muy sencillas. Después hay otros tipos de instalaciones que ya son más complicadas efectuarlas en viviendas ya construidas, como son, por ejemplo, la calefacción por suelo radiante. Sobre este asunto, Ricardo. Yo quiero introducir un aspecto importante, que es el de contratar un contador que nos discrimine entre horas de consumo, las horas en que la energía es más cara y la energía es más barata. Eso son sistemas que están ahí a la vuelta de la esquina y que nos permiten ahorrar mucha energía, porque por la noche la energía eléctrica es más barata que por el día. ¿Por qué es más barata por la noche? Porque los grupos que tenemos en funcionamiento por la noche son los que tenemos funcionando normalmente las 24 horas del día. Que haya una especie de doble tarifa en cuanto a la hora a la que consumimos. Que la hay. Lo que pasa es que tiene que llegar al nivel de, digamos, del pequeño consumidor. Exacto. Entonces, por la noche funcionan los grupos que funcionan las 24 horas del día y son los más baratos, lo que son las turbinas los grupos de vapor en las centrales térmicas que tenemos en Granadilla y Caletilla. Esos son los más baratos de todos, ¿no? Mientras que en los picos, ¿no?, que es cuando pues están abiertas las oficinas, ahora que se enciende la iluminación eléctrica por la noche temprano, pues eso se paga o sea, ahí se produce con los grupos más caros, que son las turbinas de vapor, en ciclo abierto, son muy caras, ¿no? Entonces, si nosotros podemos concentrar que la lavadora, que el lavavajillas, lo ponemos a las 11 de la noche, no digo más tarde, ¿no?, que determinadas operaciones que sabemos que van a generar consumo energético en el hogar, pues en algunos lugares donde ponemos calefacción, por ejemplo, pues que tengamos esas horas, nos permite, por una parte, a nosotros como consumidores ahorrar dinero, y a las empresas productoras les permite también disminuir la necesidad de tener lo que se llama potencia pico, es decir, claro, tener preparado el máximo, o sea, es mucho menor la exigencia, podemos disminuir hasta en un 15% en estudios que hay por ahí, la potencia máxima necesaria, simplemente introduciendo, por ejemplo en Italia, todas las viviendas ya tienen estos contadores que discriminan entre las horas en las que uno va a consumir. Y es importante que la gente lo vaya escuchando. Es una muy buena medida. Sí. Araceli, lo que hablamos antes un poquito de la orientación, cuando uno se enfrenta a la posibilidad de construir su propia casa, ¿qué cosas debe tener en cuenta? Cuando vas a construir tu propia casa tienes que tener en cuenta el clima. No es lo mismo hacer una casa en La Esperanza que hacerla en las Américas. El tema de la orientación, por supuesto. ¿Hacia dónde debería estar orientada? La orientación óptima es la sur, siempre. O sea, es la más fácil de captar radiación solar cuando te interesa, que es en invierno. La parte principal de la casa orientada hacia el sur. Eso sería lo óptimo. Lo que pasa es que lo que decía Ricardo es un tema importantísimo y básico, el urbanismo. El urbanismo es el que nos da las tramas urbanas y cuando te toca intervenir en una parcela no siempre está bien orientada. Entonces, tendría que ser bioclimático desde el urbanismo. Hay medidas realmente que se pueden adoptar para poder luego, cuando encajes la parcela, que esté en una trama que ya parta de unas condiciones interesantes. Y de todas maneras, a mí me interesa mucho más en los tiempos que corren el tema de la rehabilitación que el de la construcción de nueva planta, que por supuesto también me interesa. Pero es doblemente eficiente, por todo lo que comentaba Ricardo, de cómo hemos dispersado los centros históricos. Adaptarlas a las viviendas que tenemos, ¿no? Claro, el volver a ser la ciudad eficiente, el tener la ciudad lo suficientemente compacta, pero también porosa de parques, con unos sistemas de transporte público que sean viables, porque en una ciudad dispersa es imposible organizar un transporte público. Y en ese sentido hay muchas ayudas ahora por parte del Instituto Canario de la Vivienda a la rehabilitación. Y entonces, bueno, pues para rehabilitar lo que hay que hacer es una diagnosis del edificio, igual que hacen los médicos. O sea, tú miras a ver de qué tipo de envolvente tiene el edificio, cómo es el muro. Pues si es un muro que es una porquería, pues es evidente que vas a tener muchas ganancias en verano que no quieres y muchas pérdidas en invierno que tampoco quieres. Si tienes aislamiento o no, ahora hay aislamientos que ocupan muy poco sitio y que se pueden poner. ¿Qué tipo de ventanas tiene? Hay ventanas que son de corredera, por ejemplo, en climas como La Esperanza, pues tienen muchísimas más pérdidas que una ventana
abatible, y si tiene doble cristal, pues tampoco tiene nada que ver con si tiene un cristal individual. ¿Qué tipo de protecciones solares tienen los huecos? Porque hay ventanas que no se pueden ni siquiera abrir, entonces no ventilas, y por ejemplo en los cristianos o en las Américas, el tener una casa mal orientada, en el sentido de que tienes a lo mejor un ventanal enorme dando al oeste y sin proteger, pues ahí vas a tener unas ganancias térmicas que no quieres. Todo eso se puede evaluar y buscarle una manera de arreglar ese hueco, o por lo menos protegerlo bien. En climas húmedos como son los canarios, el tema del exceso de humedad es determinante. Cuando hay mucha humedad no aguantas la temperatura, en cuanto te sube un poco ya no estás en confort. Térmica, sí. La humedad, la manera de bajarla es la ventilación cruzada. Si tú favoreces esa ventilación cruzada, estarás mucho más a gusto dentro. O sea que se puede perfectamente hacerle una diagnosis al edificio y rehabilitarlo, y además ahora la mejor noticia, con ayuda del Instituto Canario de Vivienda. Les comento que el tiempo del programa prácticamente ha volado, y sí me gustaría que cada uno de ustedes tuviera al menos 20 segunditos para añadir cualquier cosa que se nos haya podido quedar fuera del debate y que consideren que sea importante que los ciudadanos sepan y conozcan. Eduardo. Bueno, yo creo, no sé, yo creo que tiene que ser muy rápido, eso sí te lo pido. Se ha hablado de casi todo. Lo único a lo mejor añadir que sería interesante que ya se empezase a introducir una conciencia real de la necesidad de las energías renovables, no solo desde el bolsillo, sino ya por muchos factores ya medioambientales. Por conciencia casi, ¿no? Claro, o sea, en la sociedad, y eso es una labor que tendría que iniciar el gobierno, ¿no? Ricardo, sí, para cerrar el debate esta noche. Yo con mi faceta docente, lo que sí digo es que hay profesores en los institutos que están haciendo una importantísima labor en el fomento del ahorro, de la eficiencia energética, de las energías renovables, pero que lo están haciendo de una forma espontánea, prácticamente sin ningún tipo de impulso público. Creo que la asignatura de Educación para la Ciudadanía está planteando introducir materia en temas energéticos, y yo pues creo que esa es una buena dirección para que la gente desde joven incluso sepa hacer los números, porque tú has tratado de convencerles diciendo que sí, que se ahorra esto, que se ahorra lo otro, que la gente sepa hacer los números, que es la mejor forma de creer que esto es una buena apuesta. Y ahora salí por último. Pues a mí me gusta ir de lo general a lo particular, entonces yo creo que es el momento de reflexionar sobre todo el modelo, ir desde el urbanismo que sea sostenible, la propia trama urbana del municipio que te favorezca, el hacer casas que consuman poco, lo que consuman que pueda ser renovable, y desde luego volver a tener una ciudad más eficiente. Pues muy bien, le agradezco a los tres su participación en este programa y también a ustedes su presencia al otro lado de la pantalla. Nosotros hemos intentado esta noche aportar un granito de arena para que sepan ustedes un poquito más sobre las energías renovables y su aprovechamiento para la vida cotidiana. Por nuestra parte nada, buenas noches y muchas gracias.